Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un episodio más de nuestro podcast Comarca Oberta, un espacio donde hablamos de las cosas más próximas a ti, como el empleo, el desarrollo local, oportunidades de negocio y en general de la actualidad del Camp de Morvedre y su futuro. Hoy hablaremos sobre emprendimiento online y emprendimiento femenino, con una vecina del puerto de Sagunto, Belén Sanz Adobes, que nos contará su experiencia profesional y vital como emprendedora. Sabremos cómo es el día a día de una emprendedora y cómo decidió abandonar su trabajo estable en una empresa puntera de la ciudad para iniciar sus propios proyectos y seguir creciendo profesionalmente. Así que quédate con nosotros porque empezamos Comarca Oberta. Pues como hemos dicho, hoy vamos a hablar con Belén Sanz Adobes, directora de marketing y fundadora de Pintar Sin Parar, Digitable y Dier Casita. Belén es licenciada en Bellas Artes e inició el doctorado en Comunicación Audiovisual, además de másters en Gestión de Proyectos y Capacidad Pedagógica. En sus inicios profesionales trabajó diseñando webs y decidió seguir formándose estudiando Publicidad y Relaciones Públicas. Durante 10 años fue la responsable de marketing de Encamina, una consultora tecnológica referencia en Sagunto. En 2012 fundó Pintar Sin Parar, una empresa de venta online de productos de pintura para proyectos decorativos. También organizó Womprende, un evento de emprendimiento femenino en Valencia, y actualmente lidera Digitable, un proyecto de asesoría en marketing digital, y Dier Casita, que convierte viviendas en productos inmobiliarios atractivos. Bueno, buenos días, Belén. Hola, ¿qué tal? Encantadas de que estés aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros. Y sumarte a este proyecto de Comarca Oberta. Y en primer lugar, queremos explicar que te conocimos en una jornada del CEF, donde diferentes empresarios contaban su experiencia desarrollando su proyecto, y nos contaste la historia de Pintar Sin Parar, y la verdad que nos gustó tanto que por eso pensamos que más gente debería conocer este proyecto, esta historia, y ver una forma de emprendimiento habitual a día de hoy, que es la online. Entonces queremos empezar preguntándote cómo fueron esos inicios en el emprendimiento, porque por lo que hemos visto, al principio compaginabas tu trabajo de directora de marketing con tu negocio, y entonces, ¿en qué momento decidiste dejarlo todo y apostar por tus ideas? ¿Qué te movió a animarte y a hacerlo? A ver, yo soy una emprendedora un poco atípica, porque yo realmente no quería emprender. Yo me vi un poco empujada por las circunstancias, porque mi pareja fue la que quiso emprender. Él trabajaba en un instituto tecnológico, en la época aquella que había tantos institutos tecnológicos, un poco antes de la burbuja, y no estaba demasiado a gusto con lo que hacía y le apetecía hacer cosas nuevas. También es cierto que los dos veníamos del mundo tecnológico y en aquel momento él hizo un MBA y entonces ya sus ansias emprendedoras pues crecieron muchísimo. En mi caso, yo vengo de una familia un poquito más conservadora, por decirlo de alguna manera. Mis padres han trabajado en el mismo sitio toda la vida y bueno, mi padre trabajaba en Altos Hornos, Sidmed, Arcelor, etcétera, etcétera, desde que empezó a trabajar hasta que se jubiló, y mi madre trabajaba para la Seguridad Social. Entonces yo esa cultura del emprendimiento no la he vivido en casa. Entonces, claro, me daba un poco de miedo lo de emprender. Me daba un poco de miedo y me pareció que la manera más fácil o sensata de emprender algo era, ya que los dos nos dedicábamos un poco al mundo tecnológico, la familia de mi pareja tiene pues una distribución de pinturas en el norte, en Galicia. Tienen pues, unas cuantas tiendas y les va muy bien. Entonces le dije a mi pareja, ¿y qué te parece si llevamos el negocio de tu padre al mundo online? Y como a los dos nos daba bien esto, pues así lo hicimos. Y éramos unos inconscientes tremendos porque pensábamos que es que eso no daba, o sea, no hacía falta darle pan. O sea, tú cogías una web, la subías, la ponías ahí arriba en la nube y, y ya está, ¿sabes? Y es que, o sea, nada más lejos de la realidad. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que eso hay que alimentarlo exactamente igual que alimentas un comercio a pie de calle, ¿no? Entonces, esos fueron un poco mis inicios, ¿eh? No te creas que tuve un espíritu ahí emprendedor, ¿sabes? Sino que me vi un poco arrastrada por las circunstancias. ¿Pero hubo algo que te inspiró para decir, voy a hacer esto, algo? A ver, yo siempre he sido súper emprendedora, pero no emprendedora
de empresas, sino emprendedora. Yo he fundado un montón de asociaciones, he creado un montón de proyectos, soy una persona así como muy creativa y con mucha iniciativa. Entonces, tener ideas se me da bastante bien. Entonces, claro, yo tuve esa idea porque me pareció que era algo bastante fácil de llevar a cabo, pero realmente no lo era, porque en aquel momento nadie vendía online, prácticamente nadie, vendía muy poca gente. O sea, si os acordáis, en el 2012, no sé si fue en el 2012 o un poco después, 2013 o así, empezó Zara a vender online y la gente decía que eso no iba a funcionar porque a los consumidores nos gustaba ir a las tiendas físicas a probarnos la ropa y que esa manera de consumir no se iba a perder, ¿no? Y fíjate que ahora mismo está Zara prácticamente cerrando tiendas y bueno, cerrando no, pero dejándolas a lo mínimo para potenciar mucho más el canal online, que es donde yo creo que tiene el mayor peso ahora mismo. Entonces, eran otros tiempos. O sea, fue como te digo, un atrevimiento por las circunstancias, porque no éramos conscientes realmente de dónde nos estábamos metiendo, aunque pensábamos que sí, porque los dos veníamos como te digo, del mundo tecnológico, del marketing, de las ventas, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que hacen falta muchas más cosas. Y supongo que aún todavía más miedo al ser el sector que es, que al final son reformas, arreglos, manualidades de hacer tú misma, el sector de la pintura, que no es un sector como el de la moda, por ejemplo. Claro, es un sector un poco complicado para llevar al mundo online porque hace falta mucho asesoramiento. Los consumidores, los clientes, no suelen tener muy claro qué pintura necesitan, qué color les queda bien, cómo puedo reparar mi coche, cuál es el proceso. Son un montón de dudas. Y claro, la ventaja que nosotros tuvimos es que es una desventaja, pero por otro lado es una ventaja. Es decir, como es un producto que la gente necesita consumir mucha información antes de comprar, pues lo que nos dedicamos fue a generar mucho contenido para facilitar ese proceso de compra. Y eso nos ayudó a posicionarnos muy bien en SEO y eso nos ayudó mucho a vender al principio, ¿no? ¿Y qué ventajas y qué inconvenientes le ves al mundo del emprendedor? ¡Wow! ¿Cuánto rato tenemos? El que quieras. A ver, para mí la mayor ventaja del emprendimiento con diferencia es la flexibilidad. No todos los emprendimientos pueden tener esta ventaja porque hay gente que es autónoma y a lo mejor, pues yo qué sé, abre una tienda con horario al público y no es muy fácil tener esa libertad, ¿no? Al principio sobre todo cuesta un poco más hasta que a lo mejor tienes a alguien que te ayuda, pero en la gran mayoría, sobre todo los emprendedores que nos dedicamos a servicios, tienes una gran flexibilidad que es difícil tener en otro tipo de empresas. Yo afortunadamente la tenía, porque en Encamina, la verdad, la parte de la flexibilidad y de cuidar a los empleados no, ahora está de moda, pero sí. Bueno, ellos lo venían haciendo desde que, vamos, yo empecé allí en el 2006. Siempre han tenido un poco ese espíritu, ¿no? Entonces, para mí eso no era un hándicap, pero sí sé, por toda la gente que me rodea, que suele ser un problema para todos los que trabajan por cuenta ajena. Entonces, el emprendimiento te da una flexibilidad que es una de las cosas que suele llevar a muchas mujeres a emprender, que no puedes conseguir de otra manera. Y la parte, para mí, más negativa es la inestabilidad, la incertidumbre, el no dormir por las noches. Esa parte yo la llevo muy mal. Esa parte la llevo muy mal. Es muy importante que seas emocionalmente muy fuerte porque si no lo que te puedes encontrar es que esto no sea para ti. ¿Qué consejo le darías, habiendo vivido lo que has vivido ya, a una persona que quiere emprender? Le diría que se forme. Ahora hay una tendencia que invita a todo el mundo a emprender, porque si tienes una pasión, tira para adelante con ella, ¿no? Y no todas las pasiones se pueden llevar a cabo, ¿no? Porque a lo mejor a mí, no sé, me encanta hacer ganchillo, por ejemplo, pero a lo mejor no hay una persona que necesite el ganchillo que yo hago. Entonces, lo más importante es primero que te formes para que sepas un poquito de mínimo de empresa, sobre todo la parte financiera, lo que son los márgenes, todo esto que normalmente nos lanzamos a la piscina sin tener ni idea de nada de eso, y después que valides un poco ese modelo de negocio, ¿no? Que te asegures que
que no es un hobby caro, que es lo que suele pasar, ¿sabes? Sino que realmente ahí hay una oportunidad, que hay alguien que necesita que tú le ayudes con tus productos o con tus servicios. Y concretamente con las mujeres, que muchas veces son más desconfiadas a la hora de dar el salto al emprendimiento, ¿cómo les convencerías de que el autoempleo puede ser una opción para ellas? A ver, yo soy un poco crítica con esto, se lo estaba contando también antes a tu compañera, antes de empezar con el podcast, y creo que tampoco hay que animar a todo el mundo a emprender, porque no todo el mundo sirve por lo que te estaba explicando. Es decir, hay que tener una serie de capacidades, hay que tener una resiliencia y demás, que hay gente que que está mucho más a gusto en un trabajo estable, tranquilo, ¿sabes? A gustito. Por lo tanto, a lo mejor el emprendimiento no es para todo el mundo. Es decir, pero si tú crees que puedes sobrellevar esto, lánzate sin duda, porque sobre todo para las mujeres y las mujeres que son madres, es una gran herramienta para poder, de hecho es que la mayor parte de mujeres que conozco que emprenden suele ser por conciliar su vida familiar, es el motivo principal. Entonces, para todas aquellas que sea algo importante, pues es una buena herramienta el emprendimiento. Eso sí, hay que estar también preparada para la otra parte. ¿Y nos puedes contar algún proyecto que haya tenido mucho éxito, del que te sientas orgullosa dentro de todo lo que haces? A ver, para mí pintar sin parar, yo siempre digo que ha sido como un novio tóxico. Me ha dado muchísimas alegrías, pero también me ha dado muchos disgustos. Entonces, bueno, pintar sin parar lo cuidamos con muchísimo amor durante muchísimos años. Bueno, lo seguimos cuidando con mucho amor, pero quiero decir, al principio le pusimos todo y la verdad es que nos fue bien. Yo estoy muy orgullosa de cómo fue al principio, porque nos permitió posicionarnos justo donde queríamos, ¿no? Porque nosotros éramos conscientes de que no podíamos competir, por ejemplo, con las grandes superficies, que es a donde va la gente a comprar fundamentalmente la pintura para pintar las paredes de casa, ¿no? Entonces, intentamos posicionarnos en productos que fueran más difíciles de consumir, que necesitaras más asesoramiento o que no estuvieran en las grandes superficies. Y sobre todo producto de mucha calidad. Entonces, a día de hoy puedo decir con orgullo que cuando alguien quiere pintar algo y no sabe si esto se podrá pintar o no se podrá pintar o con qué hacerlo, muchas personas recomendándole ve a pintar sin parar, que seguro que allí te saben decir con qué, ¿no? Entonces, sí que la parte de branding, que es uno de mis puntos fuertes, creo que la hemos gestionado muy bien. De hecho, en la pandemia casi morimos de éxito, porque desapareció toda nuestra competencia, todas las tiendas físicas no estaban. En aquel momento las grandes superficies tampoco vendían online y éramos muy poquitos vendiendo online. Y claro, nosotros llevábamos ya muchos años de ventaja. Llevábamos muchos años generando contenido. Entonces tú buscabas comprar cualquier cosa de pintura online y aparecíamos los primeros. Entonces tuvimos incluso que tener la tienda cerrada varios días en la pandemia, porque no dábamos abasto para gestionar eso. Sí. ¿Y cómo se vive eso, el querer Llegar a todo y no poder? Lo viví con mucha angustia, ¿eh? Claro. Lo viví con mucha angustia aquella época, porque para nosotros era súper importante tratar a nuestros clientes como a nosotros nos gusta que nos traten cuando los clientes somos nosotros. Entonces, hasta ese momento habíamos sido súper cuidadosos con eso. Y de repente llega algo que es buenísimo para tu negocio, que de repente tienes... Es que yo recuerdo, no sé si fue el 31 de marzo, bueno, hubo un momento al principio de la pandemia, no eran los primeros días, fue como las primeras intervenciones de Pedro Sánchez, que dijo que se iba a alargar el confinamiento, pero no sabíamos aún quién iba a poder trabajar y quién no iba a poder trabajar. Entonces, quién iba a poder trabajar y quién no se dijo hasta las 12 de la noche, era un domingo, hasta las 12 de la noche no se iba a poder saber. Pues ese fin de semana los pedidos entraban en plan cling, 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 y no sabíamos si íbamos a poder atender eso. O sea, yo no sabía si iba a poder enviar eso. Tú imagínate el lío luego de devolverle todo ese dinero a la gente, darle explicaciones. O sea, fue muy angustioso. Al final sí que pudimos trabajar,
pero también con todo ese miedo y la ansiedad que teníamos todos, no podíamos buscar ayuda porque no sabías a quién metías allí en tu casa. Yo tenía también a mi hijo allí físicamente, que no había colegio, no tenía con quién dejarlo. O sea, fue muy angustioso, la verdad. Pero bueno, al final lo pudimos superar. Menos mal. Claro. Bueno, y hemos nombrado los 3 proyectos que llevas ahora, sobre todo, el Pintar sin parar, Dier Casita y Digitable. Pero ¿hay algún proyecto que hayas iniciado y no haya funcionado o que hayas decidido al final, pues mira, esto no me voy a lanzar aquí? A ver, más que proyectos, bueno, OnePrende ahora mismo está en stand-by porque mi socia y yo no hemos encontrado la manera de continuar con el proyecto en el que nos sintamos cómodas, pero no descarto continuar con él en un futuro porque a las dos el emprendimiento femenino es algo que nos motiva mucho. Pero más que en sí proyectos, lo que sí que he dejado de hacer han sido como líneas de negocio, ¿no? O como proyectos internos dentro de los propios proyectos. O sea, en Pintar sin parar, por ejemplo, hubo un tiempo en el que decidimos que íbamos a vender cosas de manualidades. Y fue un error completamente. O sea, teníamos que habernos enfocado en la decoración desde mucho antes. Porque pensábamos que había una oportunidad en las bellas artes, en las más de bellas artes, no, más de manualidades. De hecho, hubo una época en la que me dediqué a hacer talleres de lettering como una loca por todas partes y no, eso nos estaba alejando un poco de foco, porque ya hay players muy fuertes en ese ámbito. Entonces, han sido más ese tipo de ajustes, ¿no? Lo que hemos hecho. Bueno, también estás muy vinculada con la docencia y con la divulgación. ¿Qué materias o qué conocimientos piensas que son una asignatura pendiente para la mayoría de emprendedores o de pequeños negocios? Las finanzas. Las finanzas, que lo tengo súper claro. O sea, ahora mismo incluso aún hay mucha gente que está a día de hoy con proyectos de relativo éxito que toda la parte de marketing digital andan súper perdidos, ¿sabes? Eh, pero realmente sin marketing digital puedes sobrevivir, pero dentro de unos años igual ya no. A día de hoy aún puedes más o menos sobrevivir, pero no puedes sobrevivir sin tener claro toda la parte financiera. Y es que esa es la mayor carencia que yo detecto con todos los emprendedores que me relaciono. O sea, nosotros mismos cometimos ese error, ¿eh? O sea, aunque mi pareja había hecho un MBA, yo, por ejemplo, la parte financiera tenía lo justo para pasar el día. Y tampoco es un ámbito que me encante. Es decir, ¿sabes? Pero es que es fundamental, es muy importante que controles los costes, que controles los márgenes, que controles el flujo de caja y que sepas qué es todo eso también, porque hay muchísima gente que ni siquiera lo sabe. Claro, mi siguiente pregunta era más o menos esto. Si alguien quisiera emprender en ese mundo online, ¿qué consejos o qué formación les recomendarías que tuviera? Pero bueno, has comentado finanzas, Marketing publicidad, digital. marketing, sí. Sí, las dos cosas creo que son las más importantes a día de hoy. Sí. Y bueno, por otro lado, también estás muy implicada con el emprendimiento femenino, como hemos comentado, y estuviste organizando el Comprende, evento, podemos sí. llamar, o emprende. ¿Por qué crees que es tan importante dar voz y visibilidad al emprendimiento femenino con este tipo de eventos? A ver, nosotras lo hicimos en aquel momento, ten en cuenta que empezamos en el año 2017, que parece que está ahí al lado, pero han cambiado bastante las cosas desde entonces. Lo hicimos porque nuestra experiencia vital era un poco que había muchas mujeres con mucho talento a nuestro alrededor que no tenían la visibilidad necesaria, ¿no? Eh, y es porque en la mayor parte de los casos las mujeres no buscan esa visibilidad y no nos parecía justo. Entonces, simplemente quisimos ponerlas en valor. Entonces, invitábamos a mujeres que nos parecían referentes, que estaban haciendo un buen trabajo, para que ellas vinieran a contar su historia y que así inspirasen a otras mujeres. Entonces, eso fue un poco el origen. Y creemos que es importante poner en valor el emprendimiento femenino, porque nosotras casi siempre llevamos una mochila detrás mayor de la que suelen llevar ellos. ¿Que ¿Crees que la manera de emprender entre hombres y mujeres es distinta? Sí, sí, ¿En qué totalmente. sentido?
A ver, esto es generalizar, ¿eh? Que Sí, luego claro. siempre llegará alguno que dirá, pues yo a mi primo o mi prima o yo no lo hago así. Estamos generalizando y las generalizaciones ya sabemos lo que pasa. Pero en su gran mayoría las mujeres suelen emprender por motivos diferentes a los hombres. Los hombres buscan mucho más el éxito profesional, los resultados, y las mujeres buscan mucho más una conciliación familiar, buscan más sentirse realizadas con lo que están haciendo, que les guste, ¿sabes? Pero yo me conformo con este poquito, no buscan tanto ganar pasta, así hablando claro, Sí. como los hombres, ¿no? Y sobre todo, como te decía, las mujeres casi siempre suelen llevar una mochila detrás que no suelen llevar ellos. O sea, yo la mayor parte de emprendedores que conozco, como te digo, hay excepciones, pero la gran mayoría de ellos se dedican a su empresita y ya es su mujer la que se encarga De todo lo de demás. todo lo demás, ¿no? Estoy hablando sobre todo de emprendedores heterosexuales, ¿vale? Por favor, que nadie me malinterprete. Pero es un poco la manera, lo que yo veo más en mi entorno cercano, ¿no? Y sin embargo las mujeres tienen que llevar toda la carga mental que normalmente ya solemos llevar, pues además con todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Y luego el estilo de liderazgo también es distinto. Nosotras somos mucho más, más de escuchar, más de empatizar, más de dialogar, más de llegar a acuerdos, que como te digo, hay muchísimos hombres que lideran así, ¿eh? Pero la gran mayoría no son así. Bueno, imagino que formar parte de tantos proyectos es dedicarle tiempo Sí. a tope. Entonces, ¿cómo gestionas todo ese tiempo y sobre todo cómo lo compaginas con tu vida familiar personal? Pues no teniendo vida familiar, básicamente. Resumen. O sea, no le recomiendo a nadie que lleve una vida como la mía, ya te lo digo, no, es un error. Yo espero en algún momento poder desligarme de alguno de mis proyectos, pero a día de hoy no es posible. Sobre todo yo lo que hago es mucho foco, o sea, trabajo mucho en la planificación de lo que hago y yo tengo como trabajo con herramientas de, pues la típica herramienta donde haces listas de tareas, que luego llevo a un calendario por bloques y pues cuando estoy trabajando en una cosa trato de enfocarme y no me pongo grandes objetivos, es decir, hoy tengo que sacar esto y ya está, y tengo que sacar esto y esta es mi prioridad, ¿vale? No es que hoy tengo que sacar esto y esto, porque entonces no sacas ninguna, ¿sabes? Esa es un poco mi manera de funcionar y lo que me permite llevar adelante tantas cosas. Y bueno, nos comentaste que ahora en el proyecto donde más estás centrada es en Dier Casita. Mm. Cuéntanos en qué consiste el proyecto y qué te hace sentir, qué sientes cuando empiezas un proyecto nuevo. A ver, Diar Casitas, que es mi nuevo bebé, estoy sintiendo con Diar Casita un poco lo mismo que sentí con Pintar sin parar al principio. Eh, Ahora mismo es el niño de mis ojos porque es algo que nunca pensé que me podía dedicar a hacer. O sea, yo estudié Bellas Artes, como has dicho al principio, pero enseguida me fui más al mundo más pragmático, ¿no? A las webs, a la tecnología, al marketing. Y era como que toda esa parte mía creativa, que siempre ha estado ahí, le podía dar rienda suelta, más pues eso, siendo creativa en los proyectos que gestionaba, pero no de la misma manera. Y bueno, ahora con Diar Casita tengo la oportunidad de hacer algo que me encanta, que es juntar el marketing con una parte muy creativa relacionada con pues, el diseño de interiores. Y eso pues me apasiona, me lo estoy pasando súper bien. Entonces es al que más tiempo le dedico porque es un proyecto que está empezando, ¿no? Y empezó un poco por casualidad. Me dices, qué es lo que te hace? Sí. Pues empezó un poco por casualidad, ¿eh? Porque yo siempre he prestado servicios para otros emprendedores en paralelo, antes de Digitable incluso, por eso Digitable apareció. Y entre ellos, por ejemplo, yo hacía fotos para una emprendedora que tiene un restaurante y le hacía para pues, sus redes sociales y demás, le hacía fotos con estilismo y todo esto. Entonces, un día a esta emprendedora alguien le dijo que buscaba un fotógrafo para unos apartamentos vacacionales. Y, y le dijo, bueno, ¿tu fotógrafo de boda? Y le dijo, no, necesitas a alguien que sepa hacer estilismo. Llama a Belén. Y claro, yo fui allí, eran unas Pascuas, no tenía mucho que hacer.
bueno, sí, descansar, pero yo como soy un poco yonki del trabajo, pues dije, pues me parece súper divertido. Digo, si encima me van a pagar, pues venga, voy a hacerlo. Y entonces, pues esas Pascuas me fui a hacerlo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que eso que yo pensaba que era un particular que quería alquilar su apartamento en el Cabañal, resulta que era un grupo de inversores y me dijo, no, pues si hay 50 viviendas de aquí a final de año. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Y entonces dije, ostras, pues es que me ha gustado un montón, me lo he pasado súper bien y creo que he hecho un muy buen trabajo. Y entonces empecé a explorar un poco esa vía, que ya hace tiempo que yo llevaba ya con el run run. Y nada, ya aquí estoy, a día de hoy, impulsándola a tope. Muy bien. Bueno, pues ahora sí nos toca ir acabando la entrevista y como siempre nos despedimos con la misma pregunta para todos los invitados y es que queremos saber si eres más de playa o de montaña y que nos digas cuál es tu sitio favorito dentro de la comarca del Camp de Morvedre. A ver, yo soy más de playa que de montaña, pero no voy a la playa porque, bueno, he tenido un par de problemas con la piel y no tomo nada al sol, cero. Entonces la piso muy poquito. Suelo ir más a cenar que otra cosa. Entonces en la montaña he aprendido a disfrutar mucho. De hecho, siendo políticamente correcta, te diría que uno de mis sitios favoritos en el Camp de Morvedre quizás sean las vistas desde la Mola de Segart, que son increíbles. Pero la verdad es que mi sitio favorito es la cervecería Higgins, que está ahí al lado, a la que voy con mucha frecuencia porque voy con mi marido y es nuestro momento de relax y me lo paso muy bien. Bueno, pues lo apuntamos. Iremos un día y charramos con unas cervezas. Muy bien, cuando queráis allí me encontráis. Pues bueno, muchas gracias, Belén. Gracias por dejarnos conocerte un poquito más y por contarnos tu experiencia y cómo has conseguido emprender digitalmente en este entorno que es tan cambiante, como hemos dicho. También aprovechamos para agradecer desde aquí a la colaboración del Casal Chove del Puerto de Sagunto, que nos cede este espacio para grabar. Y por supuesto, pues muchas gracias a todos los que nos escucháis y seguís nuestros episodios, ya sea a través de YouTube o de Spotify. Y recordaros que nos vemos en un nuevo episodio de Comarca Oberta en 15 días. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Comarca Oberta, proyecto del Pacto Territorial por el Empleo del Camp de Morvedre financiado por Labora y Ministerio de Trabajo, Avalem Territory.